1:15 de la tarde, 15 minutos para despedir nuestro magazine de hoy. Como todos los lunes, tenemos nuevamente a Carmen Puig al otro lado del hilo telefónico en esta nueva entrega de cuentos y fábulas para el verano. Y la recibimos ya. Compañera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aquí todo bien. ¿Tú bien también? Muy bien también. Ya se ha pasado otra semana. Pues Se sí, pasa volando. parece, vamos, se pasan en pestañeos, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que ya estamos a 23 de agosto. Pasa Mm. rápido. Bueno, pues Pues nada, también espero adelante, que cuando quieras. muy bien. Pues digo que espero que también haya sido una agradable semana para todos los oyentes y que, vamos, que no haya sido, que no hayamos tenido grandes cosas que resolver. Nos queda una semanita más para que se acabe agosto. Hay que aprovechar estos días. En agosto se nota que hay menos actividad en las calles, se respira ese aire de verano, los días son más largos y las noches se prestan a salir con amigos, ¿verdad? Buscando refrescarse y compartir ratos agradables para recordar. Bueno, pues hoy os traigo un cuento de León Tolstoy. Pero antes quiero leer una cita de este sabio de Persia llamado Abdul Bahá. Su vida no fue nada fácil, pues con su padre Bajaola y toda su familia fueron exiliados de Persia en 1853 durante el mes de enero en pleno invierno, cruzando por montañas nevadas en dirección a Bagdad, ciudad del Imperio Otomano en aquel entonces. Bueno, pues este pequeño texto que voy a leer, que es cortito pero bien incisivo, dice así: el delgado párpado impide que el ojo vea el mundo y lo que éste contiene. Entonces, pensad en lo que resulta cuando la cortina de la codicia cubre la vista del corazón. Oh gentes, la oscuridad de la codicia y la envidia oscurece la luz del alma, así como la nube impide la penetración de los rayos del sol. Bueno, esto es una alegoría que habla de cómo la codicia y la envidia oscurece la racionalidad, oscurece el principio de las funciones vitales. Y esto es como una introducción para esta historia que voy a leer de León Tolstoy, que es un escritor ruso. Fue premio Nobel de Literatura por 5 años consecutivos y también fue premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones a finales del siglo XIX. Esta historia o este cuento se titula ¿Cuánta tierra necesita un hombre? En esta historia se retrata también un poco las preocupaciones de justicia que León Tolstoy tuvo en su vida y también seguramente se basa un poco en algunas de sus experiencias. Y dice así: érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado honestamente para él y para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando, decía él, la madre tierra, pues resulta que los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca del pueblo de Pajón vivía una dama. Era una pequeña propietaria que tenía un terreno de más o menos 300 acres. Sabemos que una hectárea viene a ser como 2 acres y un poquito más. Bueno, entonces dicen, siempre había estado en buenos términos con los campesinos y durante el invierno llegaron noticias de que la dama iba a vender su tierra. Él y su mujer pensaron que esta es una oportunidad, dijo, porque ellos hablaban que bueno, como no tenían tierras, sus caballos iban a pastar a veces y se metían en las tierras de otros y por esto estaban recibiendo muchísimas multas.
Así que, pues, pensaron, bueno, ¿qué tal? Toda esta tierra se vende y yo no recibo nada, otros están comprando, nosotros también tenemos que comprar al menos unos 20 acres. Es que la vida se está poniendo imposible y además nos están arruinando con tantas multas. Se pusieron entonces a pensar juntos y a considerar cómo podrían arreglárselas para comprar la tierra. Tenían por allí unos 100 rublos. Vendieron un potro y la mitad de sus abejas y pusieron a trabajar a uno de sus hijos y recibieron su paga por adelantado. Además, pidieron prestado el resto a un cuñado y de esa manera reunieron la mitad del dinero para comprar esos acres. Una vez hecho esto, Pajón eligió una granja de 40 acres con un poco de bosque y fue a ver a la señora para negociar con ella. Llegaron a un arreglo, le dio un apretón de manos y le pagó la mitad por adelantado. Fueron luego a la ciudad y firmaron los documentos. Él pagó la mitad y se comprometió a pagar el dinero durante los 2 años siguientes. Pajón tenía entonces ya su propia tierra. Pidió prestada semilla y la sembró en la tierra que había comprado. La cosecha fue buena y en un año lograba liquidar sus deudas, tanto con la señora como con su cuñado. Se convirtió entonces en propietario, arando y sembrando su propia tierra, haciendo heno en su propia tierra, cortando sus propios árboles y alimentando a su ganado con su propia pastura. Cuando salía a arar sus campos o a mirar el trigo creciente o sus praderas, su corazón rebosaba de alegría. La hierba y las flores que allí crecían le parecían diferentes a las de cualquier otro lugar. Antes, cuando pasaba por esa tierra, esa misma le parecía igual que cualquier otra, pero ahora completamente diferente. Así que Pajón estaba contento y todo hubiera estado bien si no hubiera sido porque los campesinos de los alrededores se adentraban en sus trigales y en sus praderas. Él les llamaba la atención respetuosamente, pero eso no los detuvo. Un día los comuneros dejaban que las vacas del pueblo erraran por sus praderas. Al otro, que los caballos salieran a pastar por las noches y aprovecharan de su trigo. Pajón los sacaba una y otra vez. Perdonaba a sus propietarios y durante mucho tiempo evitó demandar a ninguno, pero al final perdió la paciencia y se quejó en el juzgado del distrito. Él sabía que era la carencia de tierra por parte de los campesinos y no era en realidad un intento malévolo de su parte lo que causaba el problema, pero pensó, no puedo dejar pasar esto permanentemente porque terminarán por destruir todo lo que tengo. Hay que darles una lección. Así que los reunió, les dio una reprimenda y luego otra, y 2 y 3, y así mismo hasta que los multó. Al poco tiempo, los vecinos de Pajón empezaron a mostrar su resentimiento por eso y de cuando en cuando, a propósito, dejaban que su ganado se fuera a pastar en su tierra. Hubo un campesino que incluso se adentró en los bosques de Pajón durante la noche y cortó 5 árboles para quitarle su corteza. Y un día que Pajón pasaba por el bosque, notó algo blanco, se acercó y vio los troncos pelados tirados en el suelo y cerca de ellos las cepas en donde habían estado los árboles. Pajón estaba furioso. Aunque hubieran cortado uno u otro, de todos modos estaba mal, pensó Pajón, pero este malviviente de hecho cortó todo el grupo. Si pudiera encontrar al que hizo esto, se lo haré pagar. Se rompía la cabeza pensando quién podría haber sido. Finalmente concluyó, debe haber sido Simón. Nadie más pudo haberlo hecho. Fue entonces a la casa de Simón para echar un vistazo, pero no encontró nada y solo
se suscitó una enojosa escena. No obstante, ahora más que nunca, él tenía la certeza de que era Simón quien lo había hecho y le puso una demanda. Simón fue citado, el caso se juzgó una y otra vez y al final Simón se exculpó, salió inocente, pues no había ninguna evidencia en su contra. Pajón se sintió todavía más agraviado y su enojo recayó sobre el mayor de los jueces, diciéndole: «Tú te dejas convencer por los ladrones. Si fueran honestos, no dejarían que un ladrón saliera libre». Con ello, Pajón se peleó tanto con los jueces como con sus vecinos. Empezaron a oírse amenazas de que le iban a quemar lo que él había edificado, que le iban a quemar los campos. Y aunque Pajón tenía más tierra, su posición en la comuna era mucho peor que antes, en este momento. Por aquel entonces se soltó el rumor de que mucha gente se estaba yendo hacia nuevas tierras. «Oh, yo no tengo por qué dejar mi tierra», pensó Pajón, «pero quizás algunos de los demás podrían abandonar el pueblo y entonces habría más espacio para nosotros. Yo podría adquirir sus terrenos y agrandar mi propiedad. Viviría entonces más holgadamente. Así como están las cosas, aún estoy demasiado apretujado como para vivir cómodamente». Un día, Pajón estaba sentado en su casa cuando un campesino que pasaba por el pueblo llamó a la puerta. Se le permitió permanecer durante la noche y se le dio para cenar. Pajón habló con el campesino y le preguntó que de dónde venía. Y el extranjero le respondió que venía de más allá del Volga, en donde había estado trabajando. Una palabra llevó a otra y el hombre pasó entonces a contar que mucha gente se estaba estableciendo en aquellas regiones. Contó cómo alguna de la gente del pueblo se había instalado allá. Se habían unido a la comuna y les garantizaba 25 acres por persona. La tierra era tan buena, dijo, que el centeno que se sembraba crecía a la altura de un caballo y era tan grueso que con 5 golpes de hoz se hacía una gavilla. Un campesino, contó, no había llevado más que sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El deseo ardió en el corazón de Pajón y pensó: ¿por qué tengo que sufrir en este hoyo cuando se puede vivir tan bien en otra parte? Venderé mi tierra y mi casa de aquí y con el dinero empezaré de nuevo por allá. Y todo lo que tenga será nuevo. Aquí, que está todo ya sobrepoblado, siempre habrá problemas. Pero primero tengo que ir y ver por mí mismo cómo está aquello por allá. Para el verano ya estaba listo y se fue. Bajó por el Volga en un barco de vapor hasta Samara. Luego caminó otras 300 millas a pie y por fin llegó al lugar. Era justo como el extranjero se lo había dibujado. Los campesinos tenían tierra en abundancia, cada hombre tenía 25 acres de tierra comunal para su propio uso, y todo aquel que tuviera dinero podía además comprar a 2 copeicas el acre tanta tierra como quisiera. Una vez que se enteró de todo lo que quería saber, Pajón regresó con el otoño a su casa y empezó a vender sus pertenencias. Vendió su tierra con ganancias, vendió su casa junto con todo el ganado y se retiró de la comuna. Esperó únicamente a que llegara la primavera y preparó su viaje con toda su familia hacia el nuevo asentamiento. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron al nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo tan grande, trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal
para que él y su hijo la usaran, es decir, unos 125 acres. Pero lo que pasaba, bueno, no estaban todos juntos, sino que estaban en diferentes campos. Además, podía usar los pastizales de la comuna. Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su casa anterior, y la tierra era excelente para el trigo. Era ahora 10 veces más rico de lo que había sido antes. Poseía mucha tierra arable y muchos pastizales, y podía mantener tantas cabezas de ganado como quisiera. Muy bien. Al principio, en la agitación de la construcción y el establecimiento, Pajón estaba contento con todo. Pero una vez habituado a ello, empezó a pensar que ni siquiera allí tenía suficiente tierra. El primer año sembró trigo en su parte de la tierra comunal y tuvo una buena cosecha. Quería seguir sembrando trigo, pero no tenía suficiente tierra comunal para ello, y la que ya había usado ya no era accesible, porque en aquellas partes el trigo solo se siembra en tierra virgen o en tierra barbechada. Se siembra por 1 o 2 años y entonces la tierra se barbecha hasta que de nuevo crece en ella la hierba de la pradera. Había muchos que querían una tierra así y no había suficiente para todos, y entonces la gente se peleaba por ella. Los más ricos la querían para que en ella creciera trigo y los pobres la querían para alquilarla, para rentarla, de manera que pudieran obtener algún dinero y pagar sus impuestos. Pajón quería sembrar más trigo, por lo que rentó tierra por 1 año. Sembró mucho trigo y obtuvo una muy buena cosecha, pero la tierra estaba demasiado lejos del pueblo. Se tenía que cargar con el trigo en la carreta por más de 10 millas. Al poco tiempo, Pajón se percató del que algunos campesinos rentistas vivían en granjas separadas y que estaban haciéndose muy ricos, y pensó, si comprara alguna tierra libre y construyera allí mi casa, eso sí que sería diferente. Entonces todo sería agradable y compacto. La cuestión de comprar tierra libre se le había ocurrido una y otra vez, volvía a su mente. Siguió haciendo lo mismo durante 3 años, rentando tierra, sembrando trigo. Las estaciones resultaron propicias y las cosechas eran buenas, de manera que empezó a acumular dinero. Podría haber seguido viviendo satisfactoriamente, pero se cansó de tener que alquilar tierra cada año a otra gente y tener que pelear por ella. Allí donde había buena tierra, los campesinos se abalanzaban y de inmediato se la apropiaban, de modo que, a menos de que fuera uno muy sagaz, no obtenía nada. Y sucedió al 3er año que él y un rentista juntos rentaron un pastizal de unos campesinos. Ya lo habían arado cuando entonces se produjeron querellas entre los campesinos, quienes apelaron a la autoridad, y de esta manera todo el trabajo se perdió. Ay, si fuera mi propia tierra, pensó Pajón, sería independiente y no pasaría por todos estos infortunios. De manera que Pajón empezó a buscar tierra que pudiera comprar y se topó con un campesino que había comprado 1.300 acres, pero que ahora tenía dificultades y quería de nuevo venderla barato. Pajón negoció y regateó con él y por fin fijaron el precio de 1.500 rublos, parte en efectivo de antemano y la otra parte habría que pagarse después. No acababan de llegar a un arreglo cuando un rentista que pasaba por allí se detuvo en la propiedad de Pajón para darle de comer a sus caballos. Tomó té con Pajón y se pusieron a hablar. El rentista le dijo que estaba de regreso de la lejana tierra de los basquires, en donde había comprado 1.300 acres de tierra
por tan solo 1000 rublos. Pajom lo interrogó y el negociante le dijo: todo lo que se necesita es hacerse amigo de los jefes. Yo les regalé cerca de 100 rublos en ropa de seda y en manteles, además de una caja de té, y les di vino a quien quisiera beber. Y obtuve la tierra por menos de 1 copeica por acre. Y le enseñó a Pajom los títulos de propiedad al tiempo que le decía: la tierra se extiende cerca de un río y toda la pradera es tierra virgen. Pajom llenó de preguntas al comerciante y éste le dijo: hay allá más tierra que toda la que pudieras cubrir si caminaras durante un año, y toda pertenece a los basquires, y es que son tan simplones como borregos, y uno puede obtener tierra casi por nada. Oh, ahora sí, pensó Pajón, con mis 1000 rublos, ¿por qué habría de tener nada más que 300 acres? Por si fuera poco, y además llenarse de deudas. Si los llevo allá, podré tener 10 veces más por el mismo dinero. Pajón investigó sobre cómo llegar al lugar y tan pronto como se fue el comerciante, se preparó para él mismo ir allá. Encargó a su esposa el cuidado de la casa e inició su viaje con un sirviente. Durante su recorrido, se detuvieron en un pueblo y compraron una caja de té, algo de vino y algunos otros presentes como el comerciante le había aconsejado. Prosiguieron su camino hasta que recorrieron más de 3000 millas y al 7º día llegaron a un lugar de donde los basquires tenían plantadas sus tiendas. Todo era exactamente como el comerciante se lo había contado. Allí las gentes vivían en la estepa, cerca del río, en tiendas de campaña. Ni trabajaban la tierra, ni comían pan. Sus ganados y caballos pastaban en rebaños por la estepa. A los potros los amarraban detrás de las tiendas y a las yeguas las llevaban con ellos 2 veces al día. A las yeguas las ordeñaban y con la leche hacían kumis. Eran las mujeres quienes preparaban los kumis y también hacían queso. En cuanto a los hombres, todo lo que les importaba era beber kumi y té, comer cordero y juguetear con sus pipas. Eran hombres corpulentos y alegres y no se ocupaban de nada durante todo el verano. Eran totalmente ignorantes y ni siquiera sabían ruso, pero eran de buena naturaleza. Tan pronto que vieron a Pajón, salieron de sus tiendas y rodearon al visitante. Se encontró a un intérprete y Pajón les dijo que había venido a comprar alguna tierra. Los basquires parecían estar muy contentos. Haciéndolo, lo condujeron a una de las mejores tiendas, en donde lo hicieron sentarse en unos cojines sobre un tapete mientras lo rodearon. Le dieron té y kumis y mataron a un borrego, del que le dieron de comer. Pajón sacó los regalos y los distribuyó entre los basquires, también dividió el té entre ellos. Los basquires estaban encantados, hablaron mucho entre sí y luego le pidieron al intérprete que tradujera. El intérprete dijo: quieren decirle que les cae muy bien y que es su costumbre hacer todo lo que quiera un huésped, así como pagarle por sus regalos. Usted nos ofreció presentes, así que ahora díganos qué le podemos dar de lo que poseemos, qué es lo que más le gusta a usted para que se lo podamos regalar. Lo que más me gusta a mí de aquí, respondió Pajón, es su tierra. Nuestra tierra está sobrepoblada y el suelo está agotado, pero aquí tienen tierra en abundancia y es buena tierra. Nunca vi nada como esto. El intérprete tradujo y los basquires hablaron así entre ellos un rato. Pajón no entendía lo que decían, pero sus gritos y risas se dio cuenta de que estaban muy divertidos. Después guardaron silencio y miraron a Pajón
mientras el intérprete les decía: ¿quieren que le diga que a cambio de sus regalos ellos le dan tanta tierra como usted quiera? Lo único que tiene que hacer es señalarla con su mano y es suya. De nuevo los Vakskires hablaron durante un rato y empezaron a querellarse. Pajón preguntó que por qué peleaban y el intérprete les dijo que alguno de ellos pensaba que deberían preguntarle a su jefe acerca de la tierra y no actuar en su ausencia, en tanto que otros pensaban que no había necesidad de esperar su regreso. Mientras los Vakskires se peleaban, apareció en escena un hombre cubierto con un gran gorro de piel de zorro. Todos ellos se callaron y se pusieron de pie. Y el intérprete dijo: nuestro jefe en persona. Pajón de inmediato se fue a buscar la mejor bata y 5 libras de té y se las ofreció al jefe. El jefe las aceptó y se sentó en el lugar de honor. De inmediato los Vakskires empezaron a contarle algo. El jefe escuchó durante un rato, hizo luego una señal con su cabeza para que guardaran silencio y dirigiéndose a Pajón le dijo en ruso: bien, que así sea. Escoge cuanta tierra quieras. Tenemos tierra en abundancia. ¿Cómo puedo tomar tanta tierra como quiera?, pensó Pajón. Tengo que tener escrituras para asegurarla, o si no ellos me dirán: es tuya, pero luego me la quitarán. Así que contestó en voz alta: gracias por sus amables palabras. Ustedes tienen mucha tierra y yo solo quiero un poquito, pero quisiera estar seguro de qué pedazo es el mío. ¿Acaso no podríamos medirlo y entonces traspasármelo? La vida y la muerte están en las manos de Dios. Ustedes, buenos hombres, me lo dan, pero sus hijos quizá me lo quieran retomar. Tienes toda la razón, dijo el jefe. Te la traspasaremos. Yo oí que un negociante había estado por aquí, prosiguió Pajón, y que también a él le dieron un poco de tierra y para ello firmaron títulos de propiedad. Yo quisiera que lo hiciéramos del mismo modo. El jefe comprendió. Sí, respondió, eso es fácil de hacer. Nosotros tenemos un escribano e iremos al pueblo contigo y sellaremos debidamente el título de propiedad. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pajón. Oh, nuestro precio es siempre el mismo, 1000 rublos el día. Pajón no comprendía. ¿El día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántos acres serían? No sabemos cómo calcularlo, dijo el jefe. Nosotros vendemos por día. Será tuyo tanto como puedas abarcar a pie durante un día, y el precio es 1000 rublos al día. Pajón estaba sorprendido. Pero si en un día yo puedo cubrir mucho terreno, dijo. El jefe se rió. Será tuyo entonces. Solo hay una condición. Si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, pierdes tu dinero. Oh, pero ¿cómo voy a marcar el camino que yo haya recorrido? Bueno, iremos a cualquier lugar que te guste y allí te esperamos. Tienes que partir de ese lugar, dar tu vuelta llevando una pala contigo y cada vez que pienses que es necesario, haces una marca. En cada recodo harás un hoyo y amontonas el pasto. Después nosotros iremos marcando el terreno de hoyo en hoyo. Puedes cubrir un área tan grande como quieras, pero debes regresar al lugar del que saliste antes de que se ponga el sol. Y toda la tierra que cubras será tuya. Pajón estaba encantado. Decidieron que saldrían a la mañana siguiente. Hablaron todavía un rato y después de beber un poco más de kumis y de comer un poco más de borrego, bebieron de nuevo té y en eso llegó la noche. Le dieron a Pajón una cama de plumas para que durmiera y todos los Vakskires se dispersaron, prometiendo que se juntarían a la mañana siguiente al alba y que temprano partirían hacia el lugar indicado. Pajón se recostó en la cama de plumas, pero no podía dormir.
No podía dejar de pensar acerca de la tierra. Oh, qué extensión tan grande voy a marcar, pensó. Fácilmente puedo recorrer 35 millas por día. Los días ahora son largos. ¿Y cuánta tierra habrá en un terreno de 35 millas? ¿La venderé la tierra a los más pobres o se la dejaré a los campesinos? Pero me reservaré la mejor y la cultivaré. Voy a comprar 2 grupos de bueyes y contrataré a 2 trabajadores más. Más o menos se cultivarán 155 acres y el resto lo dejaré para que paste el ganado. Pajón permaneció despierto toda la noche y solo dormitó un rato un poco antes del alba. No acababa de cerrar los ojos cuando tuvo un sueño. Soñó que estaba recostado en la misma tienda y que oía que afuera, en la parte de afuera, alguien se reía entre dientes. Se preguntaba quién podría ser. Se levantaba y al salir veía al jefe Basquir sentado enfrente de la tienda, doblado de risa y agarrándose las costillas. Acercándose al jefe, Pajón pregunta, ¿de qué se ríe? Pero entonces se percata de que ya no era el jefe, sino el negociante que hacía no mucho tiempo había pasado por su casa y le había hablado acerca de la tienda. Y cuando se acercaba más a preguntarle, ¿has estado allá mucho tiempo?, vio que ya no era el negociante, sino el campesino que había venido del Volga y que hacía mucho tiempo había estado en la antigua casa de Pajón. Vio luego que ya tampoco era el campesino, sino el mismísimo diablo, con pezuñas y cuernos, quien estaba allí sentado y riéndose. Frente a él estaba un hombre descalzo, postrado en el suelo, vestido únicamente con pantalones y camisa. Y Pajón soñó que veía con más atención qué clase de hombre era el que estaba allí tirado y veía que el hombre estaba muerto y que era él mismo. Se despertó horrorizado. ¡Wow! Pero qué cosa sueña uno, pensó. Mirando alrededor, vio por la puerta entreabierta que el alba estaba a punto de romper. ¡Ya es hora! ¡Despertaos!, pensó. Deberíamos empezar ya. Se levantó a su sirviente que dormía en la carreta, hizo que enganchara los caballos y se fue a llamar a los Baksires. Ya es hora de ir a la estepa, a medir el terreno, dijo. Los Baksires se levantaron y se reunieron. También el jefe vino. Empezaron a tomar kumis de nuevo y le ofrecieron té a Pajón. Pero él no quiso esperar. Si vamos ahí, vámonos ya. Ya es hora, dijo. Los Baksires se prepararon y se enfilaron, unos a caballo y otros en carretas. Pajón conducía su pequeña carreta con su sirviente y tomó consigo una pala. Cuando llegaron a la estepa, la rojiza mañana había empezado a alumbrar. Subieron por un cerro, llamando los Baksires un siján, y al desmontar los caballos y carretas, se reunieron en un punto. El jefe se aproximó a Pajón y tendió su brazo sobre la llanura. ¿Ve? Mira, le dijo, todo esto, tan lejos hasta donde alcance tu vista, es tuyo. Puedes tomar la parte que quieras. Los ojos de Pajón brillaron. Todo era suelo virgen, tan plano como la palma de la mano, tan negro como los granos de la amapola, y en las hondonadas crecían hasta la altura del pecho diferentes clases de pasto. El jefe se quitó el gorro de piel de zorro, la colocó en el suelo y dijo, esta será la marca. De aquí partes y aquí tienes que regresar de nuevo. Toda la tierra que puedas abarcar será tuya. Pajón sacó su dinero y lo puso en el gorro. Luego se quitó su abrigo y se quedó en camiseta. Se ciñó el cinturón, apretándoselo por debajo del estómago, puso un pedazo de pan en el peto de su abrigo y atando un frasco con agua a su cinturón, se calzó bien las botas, le quitó la pala a su sirviente y se dispuso a partir.
Durante algunos momentos consideró en qué dirección sería mejor ir. Todo era tan tentador. No importa, concluyó. Iré hacia donde el sol se pone. Se volvió hacia el este, se estiró y esperó a que el sol apareciera por encima del horizonte. No debo perder tiempo, pensó, y es más fácil caminar mientras todavía hace fresco. Apenas habían los rayos del sol iluminado el horizonte que Pajón tenía enfrente, que con la pala al hombro se adentró en la estepa. Pajón empezó caminando ni despacio ni rápido. Al cabo de unas 1000 yardas cavó un hoyo y amontonó pasto para hacerlo más visible. Continuó su camino y ahora que la caminata le había hecho abandonar su rigidez, empezó a acelerar el paso. Al cabo de un rato cavó otro hoyo. Pajón miró hacia atrás. La luz del sol podía verse con toda claridad. Se veía el cerro, se veía la gente en él, así como las ruedas de las carretas reflejando la luz. Pajón calculó a ojo de buen cubero que había caminado unas 3 millas y estaba empezando a hacer más calor. Se quitó su camiseta y se la puso en la espalda y siguió caminando. Para entonces ya hacía bastante calor. Miró al sol. Era ya tiempo de pensar en el desayuno. La primera vuelta estaba dada, pero hay 4 en el día y todavía es muy temprano para regresar. Pero me voy a quitar las botas, se dijo a sí mismo. Se sentó, se quitó las botas, se las amarró al cinto y siguió caminando. Ahora era más fácil caminar. Voy a andar todavía otras 3 millas, pensó, y luego quebraré a la izquierda. El lugar es tan bonito que sería una pena perderlo. Mientras más lejos se va, mejor parece la tierra. Siguió caminando en línea recta durante algún rato y cuando vio a su alrededor, el cerro apenas era visible y quienes allí estaban se veían como hormigas negras y apenas podía ver algo que brillaba con el sol. Ah, pensó Pajón, ya fui suficientemente lejos en esta dirección. Es hora de dar la vuelta. Pero además estoy sudando mucho y tengo sed. Se detuvo, cavó un gran hoyo e hizo un montón de pasto. Acto seguido, tomó el frasco, dio un gran sorbo y luego dio decididamente la vuelta hacia la izquierda y siguió y siguió. La hierba era alta y hacía mucho calor. Pajón empezó a sentirse cansado. Miró al sol y vio que era mediodía. Bueno, pensó, tengo que descansar. Se sentó, comió algo de pan y bebió un poco de agua, pero no se recostó, pensando que si lo hacía podría quedarse dormido. Después de estar sentado un buen rato, siguió su camino. Al principio caminó sin dificultad, la comida le había dado las fuerzas, pero estaba haciendo un calor terrible y le entraron ganas de dormir. No obstante, siguió adelante pensando, 1 hora de sufrimiento y toda una vida por delante. También en esa dirección recorrió un buen trecho e iba a dar la vuelta a la izquierda una vez más cuando percibió una zona húmeda. Sería una pena dejar eso fuera, pensó, y cavó un hoyo al otro lado antes de volver a dar la vuelta. Pajón miró hacia el cerro. El calor hacía el aire nebuloso. Todo parecía borroso y debido a esa neblina apenas podía verse a la gente. Pensó Pajón, hice demasiado grande los lados. A este lo tengo que hacer más corto. Y siguió por lo que era el tercer lado del perímetro que estaba trazando, caminando cada vez más aprisa. Miró al sol y ya estaba llegando al horizonte y de él todavía no hacía 2 millas del tercer lado. Estaba a 10 millas de la meta. No, pensó, aunque mi tierra no quede pareja, ahora tengo que ir rápido en línea recta. Podría llegar demasiado lejos y así como está tengo ya un gran terreno. Así que Pajón apresuradamente cavó un hoyo y se encaminó directamente hacia el cerro. Pajón caminó, pero ahora caminaba con dificultad. Estaba exhausto por el calor.
Sus pies descalzos estaban cortados y magullados y sus piernas empezaban a flaquear. Ansiaba descansar, pero era imposible si quería estar de regreso antes de que el sol se pusiera. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. Ay, pensó, si no hubiera cometido el error de abarcar demasiado, ¿qué pasará si llego tarde? Miró hacia el cerro. Todavía estaba muy lejos de su meta y el sol ya estaba muy cerca del horizonte. Pajón caminó y caminó. Le era muy difícil caminar, pero siguió haciéndolo cada vez más rápido. Se apresuró lo más que pudo, pero estaba todavía lejos del lugar. Empezó a correr, aventó su abrigo, sus botas, su frasco, su gorra. Solamente conservó la pala a la cual usaba para apoyarse. ¿Qué voy a hacer?, pensaba una y otra vez. Abarqué demasiado, arruiné todo el negocio. No voy a llegar antes de que el sol se ponga. Y ese temor le hizo perder más el aliento. Pajón siguió corriendo con su camiseta y sus pantalones empapados, pegados a él y con la boca reseca. Su pecho sonaba como el fragor de un herrero y su corazón latía como un martillo. Sus piernas cedían como si ya no le pertenecieran. El terror de morir por el esfuerzo se apoderó de Pajón. Aunque temeroso de morir, no podía detenerse. Después de haber corrido todo ese trecho, van a decir que soy un tonto si ahora me detengo, pensó, y siguió corriendo. Acortó la distancia. Ya oía a los Baxires vociferando y gritándole, y sus gritos infundieron aún más ánimo en su corazón. Reunió sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El sol ya estaba a punto de ocultarse y cubierto por la niebla. Parecía más grande y rojo como la sangre. Ahora sí estaba a punto de ponerse. El sol ya estaba muy abajo, pero él también estaba muy cerca de su objetivo. Pajón podía ya ver a la gente en el cerro moviendo los brazos para que se diese prisa. Podía ver el gorro de piel de zorro en el suelo y el dinero sobre él, y al jefe sentado en el suelo, manteniendo la respiración. Y Pajón recordó su sueño. Hay tierra en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir en ella? Perdí a mi esposa, perdí a mi familia, nunca llegaré al lugar. Pajón miró al sol, el cual se tocaba ahora con la tierra. La mitad de él ya había desaparecido. Con las fuerzas que le quedaban, se precipitó, inclinando su cuerpo hacia adelante, de manera que sus piernas apenas podían seguirlo, con la rapidez necesaria que impedía que se cayera. Y justo cuando llegaba al cerro, de pronto todo quedó sumido en la oscuridad. Miró hacia arriba. El sol se había puesto. Lanzó un grito. Todo mi trabajo fue en vano. Iba a detenerse, pero oyó gritar a los Baxires y recordó que aunque para él desde abajo el sol parecía haberse puesto, ellos en la punta del cerro todavía podían verlo. Aspiró profundamente y subió corriendo el cerro. Alcanzó la cima y vio el gorro. Junto a él estaba sentado el jefe, riendo y agarrándose de las costillas. De nuevo Pajón recordó su sueño y rompió en llanto. Sus piernas cedieron, cayó hacia adelante y alcanzó a tocar el gorro con sus manos. «Ah, este es un gran hombre», exclamó el jefe. ¡Cuánta tierra ganó! El sirviente de Pajón llegó corriendo para levantarlo, pero vio que sangre fluía de su boca. Pajón estaba muerto. Los Baxires chistaron con el lenguaje para mostrar su pena. Con la lengua, para mostrar su pena. El sirviente recogió la pala y cavó una tumba en la que Pajón cupiera, y allí lo enterró.
2 metros de tierra, de la cabeza a los pies, era todo lo que necesitaba. Esta parábola moderna nos hace darnos cuenta de lo peligroso que es la codicia y la envidia. La vida le había sonreído varias veces, sus deseos de poseer tierras y no tener que trabajar para todos para otros se había hecho realidad, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se desbordó, que ya no se podía disfrutar de lo que tenía. ¿Qué pasó? Pues no podía tener paz en su mente. Él fue cambiando poco a poco. Desde que había sido uno de los que no habían tenido nada, se había hecho despiadado. Y ya no podía comprender a los que no habían prosperado, se hizo orgulloso y con derecho a darles lecciones. Esto es no había aprendido nada. No tenía empatía, no tenía consideración por los necesitados. ¿Qué clase de veneno se había apoderado de él que generaba enemistad y conflicto? Y es que la codicia, guiada por la envidia, difícilmente se sacia. Y además corrompe a la persona. Él debería haber empezado a volver una vez que el sol estaba ya en su punto más alto, pero no resistió la tentación de abarcar más y más. Se perdió el enfoque con su ambición y no pudo medir su capacidad limitada, ni sus recuerdos, ni sus recursos, ni sus fuerzas. Vemos como a lo largo del cuento los aspectos más negativos son los que le van guiando y se compara con los demás, siente envidia, no puede compadecerse de los demás. Este cuento nos quiere decir que no debemos aspirar a más. Vamos a ver, este cuento no nos quiere decir que no debemos aspirar a más y a mejor, pero sí debemos ser capaces de ser felices con los logros que obtenemos y tener moderación, respeto y conocer los límites, porque si dejamos la familia, los amigos, los hijos, lo que amamos y nuestras aficiones para que después, cuando haya terminado este proyecto para otro momento, podemos encontrarnos un día en el que todo haya desaparecido, que ya somos viejos y que no nos quedan fuerzas, o en el peor de los casos, como en el cuento de León Tolstoy, no nos quede vida. Nosotros tenemos un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, y también que el de la avaricia rompe el saco. Tenemos una sola vida y ansiamos llegar lejos y alcanzar orillas lejanas, lo cual está muy bien siempre que nuestra conciencia, mente, inteligencia y alma no estén cubiertas de ese tupido velo de la codicia y la envidia, porque si no, igualmente que le pasó a Pajón, nuestro saco se romperá y perderemos todas las cosas, las deseadas y las reales, las que no supimos apreciar por estar enfocados en una ambición desmedida y codicia. Bueno, al final la respuesta al título del cuento era, la respuesta era, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Pues vemos que son apenas 2 metros para su sepultura. Bueno, pues estimados oyentes, aquí se termina este cuento tan interesante, un poco largo quizá, pero lleno de información y de conocimiento de León Tolstoy. Pues me despido ya hasta el siguiente lunes. Un abrazo a todos y que pasen un feliz semana.